Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Bueno, hay transmisión de mando en Consecomercio. La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui, va a entregar hoy el cargo a su sucesor. Así es, Felipe Capozolo. Así es, por eso es que ella nos acompaña hoy, acá en Vladimir a la Una. Le damos la bienvenida a María Carolina. Bueno, bienvenida a nuestra etiqueta Consecomercio a la Una. ¿Verdad? Estás entonces en tus últimas horas como presidenta de Consecomercio. Sí, estamos ya ayer, se llevó a cabo el acto electoral, por decirlo así, aunque solo tuvimos una plancha inscrita. Y bueno, me enorgullece decir que quienes reciben, digamos, el testigo son personas de mi más alta admiración y respeto. Felipe Capozolo al frente del equipo, un joven, porque 41 años es apenas, que se compromete en este esfuerzo de trabajo gremial y de compromiso con una institución tan importante. Viene acompañado por Tiziana Polecel en la primera vicepresidencia, David Bermúdez, segundo vicepresidente, tesorero Douglas Díaz, como secretario Gustavo Valecillo, y el resto del equipo, un equipo extraordinario, de verdad que sí. Todos ellos, por cierto, estuvieron conmigo en la gestión que estamos finalizando. Vamos a hablar un poco de cómo recibiste Consecomercio, me refiero al contexto país y cómo lo entregas. Bueno, dos realidades, porque cuando en el 2017 asumimos la presidencia de Consecomercio, estábamos en plenas protestas. Todo el país estaba convulsionado, incluso frente a la entrada del hotel tuvimos gente reclamando que por qué estábamos nosotros celebrando cuando el país se estaba viniendo abajo. 2 años más tarde, el país no es que se está viniendo abajo, ya, digamos, está en un estado de calamidad de verdad importante, porque no tenemos, los servicios públicos han colapsado. Caracas pareciera vivir en una especie de burbuja, pero el resto del país, en Lara, por ejemplo, tenemos cortes eléctricos de 8 a 4 de la tarde. ¿Cómo funciona una empresa en esas condiciones? En Zulia pasan varios días sin electricidad, y lo mismo ocurre en muchas otras ciudades. Táchira, Trujillo, Mérida viven situaciones bien complicadas. Pero cuando hay electricidad, entonces no hay internet. Cuando hay internet y hay electricidad, entonces resulta que no llegan los productos porque no hay combustible, que es la nueva tragedia a la que estamos sometidos. Entonces no es, a veces podemos celebrar como lo debemos hacer aquí en Caracas, que tenemos electricidad, pero poco a poco iremos viendo como cada vez menos productos van a llegar a los grandes centros de consumo, porque para un feriero, por ejemplo, de los Andes, pasar 2-3 días en una cola para tratar de abastecerse de combustible, o como me contaban, un zuliano que pagó una cantidad pequeña, si te pones a ver, pero no es lo que debería estar ocurriendo, $5 o $10 porque le pudieran llenar 20 litros de gasolina a su carro. O sea, lo que estamos viviendo es un estado de total anarquía. Yo no diría de total colapso, sino más bien de total anarquía. Me gustaría un poco cómo se ha reflejado eso en la actividad del comercio. Ustedes tienen cifras, por ejemplo, con respecto a los comercios que han cerrado sus puertas, a los comercios que se han visto obligados a reducir personal, a los comercios que no están cumpliendo su función, que redujeron horarios o que están simplemente registrados formalmente, pero en la práctica no existen. Esta semana nos señalaba de manera bien dramática el presidente de Fedecámaras Mérida, como en Mérida, el casco central de Mérida, una ciudad tan pujante, con tanta actividad, 35% de las Santa María cerraron definitivamente y no van a volver a abrir, al menos mientras no haya un cambio verdaderamente importante en las políticas económicas del país. Lo mismo ocurre a lo largo y ancho de toda Venezuela. En Maracaibo, por ejemplo, 45% de los establecimientos que fueron sometidos a los hechos vandálicos de inicio, del mes de marzo, en los primeros apagones, los primeros y segundos grandes apagones que hubo en el país, lamentablemente tampoco van a abrir las puertas. Estamos hablando de más de 200 comercios solo en la ciudad de Maracaibo. Y eso no es nada más por el tema de los hechos vandálicos. Ocurre, por ejemplo, que muchos comercios, sus ventas, lo que es el área de electrodoméstico, el rubro de electrodoméstico, por ejemplo, ya no quedan prácticamente establecimientos que te puedan ofrecer estos importantes productos, porque la gente no tiene con qué comprarlo. Eso es importante. Digamos, los sectores comerciales que más se han visto afectados son, me dices, electrodomésticos. ¿Cuál otro?
Sí, mira, ropa y calzado también se ha visto seriamente afectado. El problema es, Vladimir, que la gente le da prioridad a la alimentación por encima de otras necesidades. El 95% de los ingresos de los venezolanos se dedica única y exclusivamente a comida y a mal comer, porque también en ese rubro hemos registrado una caída en las ventas cercana al 60%, que es dramático, porque eso quiere decir que la gente está comiendo menos o está comiendo de menos calidad. Ahora, ahí hay otro tema que tiene que ver con los precios, ¿no? Por supuesto, la gente ve afectado su poder adquisitivo. Y entonces está el argumento de la especulación. ¿Se puede hablar de especulación en la Venezuela de hoy? Cuando esta mañana me preguntaban, por cierto, que por qué un producto aquí en Venezuela podía costar el mismo producto, la misma caja, la misma presentación, muchísimo más de lo que cuesta allá afuera. Y mira, cuando tú ves, primero, vamos a suponer que fuese el mismo producto producido en diferentes lugares. Y resulta que el productor de allá no tiene que comprar planta eléctrica, no tiene que pagar cisternas, no tiene que pagar vacunas a los 3 tipos de cobradores de vacuna, por decirlo así, que pueden llegar a tener, a los que se tiene que enfrentar de repente un comerciante, un empresario venezolano. Dígame los ferieros que han denunciado, lo denunció Monseñor Moronte el año pasado en La Grita. Exactamente. Los ferieros que tienen que pasar, por ejemplo, por Alcabalas y... Entre 15 y 20%. Las guías y las que no son que te ponen el sello, sino el martillo. Pues. Exactamente, entre 15 y 20% de lo que transporta se tiene que quedar en la carretera como ayuda a las diferentes alcabalas que se encuentran. Tú tienes, además del pago de vacuna, como te digo, el suplir, hablamos de privatizar los servicios públicos y resulta que en Venezuela hace rato que se está pagando por los servicios públicos de precios exorbitantes entre plantas, combustible. Un comerciante de Barquisimeto me dice que tiene que ir hasta Yaracuy a ver quién le puede dar algo de combustible para poner a funcionar la planta. Cuando tú sumas toda esta cantidad de calamidades, además de la hiperinflación que estamos viviendo, que nuestra moneda se sigue generando dinero sin respaldo, que hace que cada vez más se pueda, cada bolívar valga menos, entonces tú entiendes por qué producir algo en este país cuesta mucho más de lo que cuesta producirlo afuera. Y suponiendo que lo traigas ya hecho, tienes primero que traerlo por escalas, que es muchísimo más caro, porque ya muy pocos barcos llegan a Venezuela. Y segundo, cuando llega a los puertos venezolanos, ahí hay también una serie de negociaciones que hay que hacer para poder extraer un producto de la aduana. Y todo eso suma en lo que es el costo de un producto. Además de que el comerciante tiene también plantas eléctricas, etcétera, etcétera, que pagar. El área de supermercados y abastos. Me gustaría que habláramos un poco de eso también, porque hay algunos supermercados a los cuales uno va y por supuesto hay gran cantidad de productos, digamos, hay muchos productos, hay abastecimiento, vamos a decir que están medianamente, más que medianamente abastecidos, pero igualmente uno ve a la gente en las colas y ya no son esos carritos llenos de productos como antes, ¿no? No, ¿Cómo están en ese sector? Todos vivimos aquella época en que los papás le decían a uno, vamos a hacer mercado, y era la familia porque había que bajar bolsas y había que cargar cosas. Y eso no se ve en las familias venezolanas. El poder adquisitivo de todos los venezolanos se ha disminuido de manera considerable. Se compra lo necesario, se compra lo poco. Aún quienes tienen recursos, tienen los medios para comprar, compran poco porque a lo mejor se le va a deteriorar en el próximo apagón o en la falla de cualquier artefacto eléctrico por precisamente las variaciones en la electricidad. Entonces hay un riesgo, hay tampoco mucha capacidad, y por eso es que vemos los anaqueles, ok, están llenos, pero la gente no tienen todos capacidad para comprarlo. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con María Carolina Oscati, presidenta de Consecomercio hasta el día de hoy, presidenta saliente de Consecomercio. Hay alternabilidad en Consecomercio, ¿no? Hagamos la pausa, ya venimos.